Queridos amigos, telespectadores de Logos Televisión, aquí estamos de nuevo para seguir estudiando con profundidad la palabra de Dios. Hemos estado desarrollando y estudiando todo un trimestre el Espíritu Santo, esa tercera persona de la deidad. Pero ya que hemos abordado este tema en profundidad, vamos a pasar a otro que también es muy interesante. Y en esta ocasión hemos decidido pasar a la primera y segunda epístola del apóstol Pedro, que también pertenece a los 27 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Sabéis que este programa vamos a ir abordando pues diferentes libros y también diferentes doctrinas que están expuestas en la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 39 libros contiene el Antiguo Testamento, 27 libros el Nuevo Testamento. En total hacen un conjunto de 66 libros que el Señor tuvo a bien mantenerlos hasta el día de hoy y permanecerán hasta que Jesús venga en su segunda venida. Una vez que Él venga, entonces la palabra ya no estará escrita, sino que la palabra será el mismo Jesús. Él es el Logos, Él es Dios hecho carne. Y todo lo que nos diga, pues será palabra de Dios. De manera que en esta ocasión, como os decía, vamos a tratar estas dos cartas que el apóstol Pedro escribió a todos los cristianos que estaban a lo ancho y largo del Imperio Romano. Pedro escribió estas cartas, parece ser que sobre el año 64 al 66 las escribió. Y algunos teólogos hablan que hay un poco de diferencias, ¿no?, entre la primera y la segunda carta. Pero aún así nosotros no vamos a entrar en las diferencias lingüísticas, porque el griego que expresa en la primera carta no es el mismo griego que expresa en la segunda. Pero parece ser que su compañero Silvano, su amanuense, fue el que estaba bien docto en la palabra griega y era el que hacía ese griego tan extenso, tan bello, que está expresado en esta primera carta. Llegan a concluir casi todos los teólogos que fue escrita por esta época, cuando Nerón comenzó las persecuciones contra los cristianos. Y entonces veremos que en esta primera carta lo que hace Pedro fue escrita para consolar a estos cristianos que estaban recibiendo un trato bárbaro. Todos los romanos estaban en contra de los cristianos porque era una nueva religión que desataba pues todo tipo de euforias por todo lugar. De manera que en estas primeras semanas vamos a profundizar en ella. Y la segunda carta ya es diferente, habla y expone de cómo frenar a los falsos profetas, aquellos que se metían dentro del propio pueblo de Dios, dentro de las iglesias, para tratar de desvirtuar, de hacer lo que no era correcto. De manera que tanto en la primera carta, cuando el enemigo estaba afuera, como en la segunda carta, el enemigo dentro, Pedro da unos consejos muy interesantes, que vamos a tratar de descifrar, de estudiar, de profundizar en estos estudios que vamos a llevar a cabo. Y para ello hemos traído en esta ocasión pues a un conocido ya invitado que ha estado con nosotros en diferentes programas. Él es Álvaro Ligero. Bienvenido, Álvaro, a este programa. Bienvenido, pastor. Es siempre un placer poder acompañaros y abrir la palabra de Dios para ir conociendo cada vez más y aplicando lo que tenemos ahí como un gran tesoro para nosotros. Qué bueno es estar con Álvaro, que es un hermano muy fiel, un hermano trabajador en la iglesia, pero también tiene algunos detalles, Álvaro, que yo quisiera comentaros porque cuando me enteré, la verdad es que me quedé exhausto de lo que hace. Vamos a preguntarle algunas cuestiones porque son muy interesantes. Álvaro, ¿haces deporte?
Sí, claro, sí, sí. Me gusta mucho hacer deporte al aire libre Y andar y correr. Sí, andar, correr, nadar, todo lo que es. Bueno, pues os diré que Álvaro es un deportista nato, que él se dedica a hacer unas competiciones que se llama el Ironman, el hombre de hierro. Y yo quisiera pues preguntarle un poquito de qué se trata esta competición tan dura. Bueno, el Ironman es dentro de lo que llamamos el triatlón, es un triatlón de larga distancia y se llama triatlón porque combina 3 deportes en un solo evento, en un solo día, en el que empezamos nadando, generalmente en aguas abiertas, en el mar, en un lago. Y ¿Cuántos kilómetros o cuántos metros hacéis? Sí, se nadan 3.800 metros, un poco menos de 4 kilómetros, Ajá. nadando ahí en el mar. ¿Y cuánto tiempo tardas en recorrer esta distancia nadando, los 3.800 metros? Sí. En mi caso, dado que soy un deportista aficionado, los profesionales llevan otros ritmos, lógicamente, yo suelo tardar 1 hora, 10 minutos aproximadamente en salir del agua, entre hora 5, hora 10, depende un poco cómo esté el mar, si está más picado, menos picado, un poquito mejor entrenado, peor. ¿Y calambres y eso no...? Los calambres te suelen dar en la fase de entrenamiento, ya en la competición intentamos que no nos den. Sí. Muy bien, entonces llegas a la otra parte de la orilla después de nadar 3.800 metros, ¿y con qué te encuentras? Pues te encuentras con la playa delante de ti, que tienes que quitarte el traje que utilizamos para nadar, y tenemos ahí una bicicleta ya preparada, que hemos dejado preparada el día anterior, con la ropa de la bicicleta, las zapatillas, el casco, las gafas, todo preparado, y salimos a la carretera. ¿En bicicleta? En bicicleta, sí. ¿Y qué distancia recorréis en bicicleta? En bicicleta son 180 kilómetros. Madre mía, 180 kilómetros. 180 kilómetros. ¿Tiempo que tardas en llevar a cabo estos 180 kilómetros? Bueno, esta parte en función también del perfil del recorrido, porque hay competiciones que son más llanas, otras con más subidas, algunas incluso con puertos de montaña, de los que suben los ciclistas en las vueltas ciclistas, en la Vuelta a España o Tour de Francia, etc. Yo suelo tardar entre 6 horas y 7 horas, 7 horas y media, si la prueba es complicada, tiene muchos metros de desnivel acumulado. Bueno, y una vez que acabas entonces de la bicicleta ya te vas a casa tranquilo porque has estado muchas horas, ¿no? Entre nadar y correr con bicicleta, ¿ya está bien o no? Bueno, antes de poder descansar, ganar el merecido descanso, tenemos que afrontar la parte de carrera a pie, en la que nos ponemos también las zapatillas de correr y salimos a hacer 42 kilómetros y 195 metros, el equivalente a una prueba de maratón. O sea que acabáis con un maratón, después de haber nadado, después de haber corrido en bicicleta, acabáis corriendo un maratón, 42 kilómetros, 190 metros. Eso es. ¿Y qué tiempo tardas en este maratón? Porque lo vuestro es bien fuerte, ¿eh, Álvaro? Sí, sí. En el maratón aproximadamente sobre las 5 horas yo puedo tardar en hacer un maratón después de haberlo hecho antes, porque además también hay que decir que esta prueba es en solitario, es decir, no puedes en la bicicleta acogerte a un grupo para aprovecharte del esfuerzo de lo que se llama el drafting de otros ciclistas, sino que tiene que ser siempre en solitario. O sea, entonces, Álvaro, empiezas tu Ironman, esta competición tan dura, a las 7 de la mañana, 7 a las 8, ¿y a qué hora acabas? Pues sobre las 10:30 de la noche aproximadamente. 10:30, en función de cómo se dé la prueba. Sí, es todo el día. ¿Cuántas competiciones tienes al año de este tipo? Bueno, yo hago algún año he hecho 2, pero con una al año más que de sobra para mí. Sí. Madre mía, vemos, mis queridos amigos, que hay gente muy preparada en todo, claro. Tanto tiempo haciendo deporte, comiendo bien, porque por supuesto que Álvaro es una persona que tiene una alimentación exquisita. Bueno, pues también le da tiempo a estudiar, le da tiempo a profundizar en la palabra de Dios, y por eso lo traemos aquí para comentaros en esta ocasión este estudio que vamos a desarrollar durante estos programas. Nos dice Pedro que
Estaba escuchando las palabras de Jesús y le dijo Jesús a Pedro que apacentara sus ovejas. Nosotros estamos entre esas ovejas y entonces vamos a alimentarnos, Álvaro. Yo te lanzo la primera pregunta. Sí. ¿Cuál era el estado espiritual de Pedro cuando tuvo su primer encuentro con Jesús? Bien, el primer encuentro con Jesús, que es a la orilla del mar de Galilea, el lago de Genesaret también llamado, encontramos a Pedro, vamos a decir, capitaneando o al frente de su negocio familiar, que era la pesca. Él era pescador, tenía su propio barco, tenía también alguna persona que trabajaba para él, un par de barcos, y hacía algo que él sabía muy bien, sabía bien cómo se hacía. Pero en esta ocasión, cuando Jesús le pide que eche las redes al mar, cuando él se había pasado toda la noche sin pescar nada, pese a que él sabía cómo se hacía, y de día no era momento para pescar, porque en las aguas tan claras de ese lago los peces enseguida detectaban las redes y las esquivaban, reconoce en Jesús algo más que un maestro, reconoce a un verdadero capitán al que es digno de obedecer. Sí, estás desarrollando la escena cuando Jesús ve venir aquella barca, que estaban todos un poco desolados porque no habían pescado nada durante toda la noche, y eso se encuentra en Lucas 5. En Lucas 5, aquellos que ya me habéis escrito, habéis hablado conmigo, que tenéis la mesa preparada con vuestra Biblia, vuestra libreta, lápiz, bolígrafo, y entonces tomáis nota. Álvaro se está refiriendo a lo que ocurrió en Lucas capítulo 5. Adelante, Álvaro. Eso es. Ahí vemos el resultado de la decisión de Pedro de obedecer o de asumir a Cristo como capitán de su negocio, de su barco, en algo que él sabía hacer muy bien. Y el resultado no puede ser más esclarecedor, porque parece como que hasta los peces de su propio lago obedecían y estaban sometidos a Jesús. Hay que ver, Eso es. Hay que ver, porque llega un momento en que cuando Jesús les dice, echa la red, entonces ahí dice, pero Señor, si hemos estado aquí toda la noche y no hemos echado nada. Lo interesante en el versículo 5, ¿sí?, dice que Pedro le respondió diciendo, Maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche no hemos pescado nada, pero puesto que tú lo pides, echaré la red. Eso es. Ahí vemos que, bueno, pues Pedro tenía delante de sí a un hombre que seguramente ya lo conocía, seguramente ya había oído hablar de él, porque dice, puesto que tú lo dices, voy a obedecerte. Pero le costaba decir, pero si no hemos hecho nada, yo soy pescador, Jesús, yo sé lo que hay aquí. Digamos, terrible, ¿eh? Eso es, sí. Tenía esa confianza, aún así él decía, yo sé de lo mío, sé de mi vida, sé lo que hago. Sé de mi trabajo, yo soy un profesional de esto. Pero bueno, en tu nombre, ahí ya, bueno, pues tenemos un mensaje para la gente, ¿verdad? Eso es. Toda la palabra que venga de Cristo, hay que obedecerla. Hay que darle ese voto de confianza, efectivamente, aunque parezca algo irracional o que no va a llevar ningún provecho a nuestras vidas. El caso es que cuando sacan las redes, o van a sacar las redes, ven que la pesca es tan abundante que tiene que llamar a la otra barca con la que trabajaban porque no eran capaces de recoger tantos y tantos peces que había en la red. Por eso él se queda asombrado, dice, es que hasta los peces, la naturaleza, está sometida a los designios de Jesús. Entonces él lo que hace es salir de la barca, ponerse de rodillas delante del Señor, y se muestra dispuesto a obedecer cualquier orden, cualquier palabra que venga de su boca. Parte de él. Ahí está leyendo, bueno, está hablando del versículo 8, eso es. Cuando dice, cuando Simón Pedro lo vio, cayó ante las rodillas de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. He desconfiado de ti. He tenido dudas. Y muchas veces, mis queridos amigos, hay órdenes de Jesús que nos dejan un poco con la duda de decir, ¿lo hago o no lo hago?
adelante con ello. ¿Te lo ha dicho Jesús? Tira para adelante, porque si no también caerás de rodillas delante de Jesús y dirás, ay Señor, he vuelto a dudar, apártate de mí que soy un hombre pecador. Este fue el primer encuentro, ¿eh? Sí, él ahí reconoce su propia indignidad para estar incluso asociado o trabajar junto a Jesús, de que Jesús sea su capitán. Sin embargo, él se aferra a Cristo más que desear, como puede parecer en un primer momento una lectura rápida del versículo, apártate de mí. Él no quería apartarse, sino aferrarse cada vez más, solo que entendía la diferencia entre su propia indignidad y la divinidad de Cristo, ¿no? Él se ve como todo hombre, nos vemos realmente como un hombre pecador que necesita a su Señor y necesita a su Salvador. Pese a ser un hombre que puede parecer fuerte, rudo, de decisiones rápidas y seguras, vemos como Pedro también es un hombre espiritual. Él está atento y muy sensible a la dimensión espiritual, tiene su vista puesta también en un fin superior que la vida material. Totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. ¿Y cuántos ejemplos nos da la palabra de Dios de estos encuentros que tuvo Pedro con Jesús? Hay otro encuentro muy interesante, ¿sí?, que viene a partir de la declaración cuando Jesús se los llevó allá a Cesarea de Filipo, y entonces se encontraban en aquel ambiente donde estaban todo lleno de estatuas, de dioses, bueno, era una ciudad romana y se encontraba todo lleno de dioses, y allí hace la gran declaración de Jesús diciendo, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces unos pues le dicen, pues unos dicen que Elías, otro que Juan el Bautista, otros que... ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y ahí vuelve otra vez a salir el lanzado, eso es, el extrovertido, el colérico de Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos leyendo en Mateo 16, 21. Y entonces, a partir de ahí, lo extraordinario es que Jesús, después de oír aquella declaración, comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. ¿Por qué crees que esto lo hizo Jesús precisamente en este momento? Pese a que Pedro habla audazmente de su fe en Jesús, el hecho de que él reconociese, y como vemos posteriormente los propios discípulos, el resto de discípulos también pensaban lo mismo, que Jesús era el Mesías, no debía apartarles del verdadero propósito de la misión del Mesías en esta tierra, que no era otra que dar su vida para que nosotros podamos vivir eternamente. Claro, llevar a cabo ese plan de salvación que estaba dispuesto desde antes de la creación del mundo. Eso es. Y tenía que morir. Eso es. Con esta anuncios o esta anticipación de lo que iba a suceder, también Jesús les quería poner sobre aviso de los falsos conceptos populares de la religión, digamos, mayoritaria o del judaísmo mayoritario que había en su época. ¿Qué pensaban? ¿Qué pensaban allí sobre el Mesías? ¿Quién creían ellos que debía de cumplir el Mesías? ¿Cuál era la función del Mesías que ellos tenían en su mente? Bien, ellos tenían la idea de un Mesías que iba a restaurar el reino, pero era un reino terrenal en el que la nación de Israel iba a poder librarse del sometimiento al que lo tenía el ejército o el imperio romano, iban a poder ser libres otra vez y no solamente ser libres del imperio romano, sino gobernar o dominar sobre el resto de naciones de la tierra, y todos estarían sometidos a ellos. Claro, por eso pues a Pedro ni a nadie le cuadraba que Jesús dijera, mira, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que ser maltratado por los ancianos, me tienen que azotar, tengo que ser golpeado, tengo que ser crucificado, tengo que morir y resucitar al tercer día. Eso no les cuadraba. Eso no les cuadraba, ni lo querían ver, ni lo querían realmente un líder de ese tipo. Ellos también tenían en su corazón estar con un líder que iba a ser el gobernador o el rey del mundo, y ellos estar junto a él. ¿Qué pasaba? Que si llegaba el momento del cumplimiento de la misión de Cristo y no estaban preparados,
pues probablemente no podrían estar firmes junto a Cristo en los momentos en los que estos hechos se iban a cumplir, en el que los sacerdotes, los maestros le harían sufrir mucho, claro, le azotarían y le llevarían a la cruz. Lo interesante es que ahí Pedro, que se encontraba, bueno, pues en un momento álgido donde, bueno, Jesús le había dicho, hacía 10 minutos, le había dicho, mira Pedro, lo que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo me imagino a Pedro ahí diciendo, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que ha dicho Jesús de mí? Entonces él se sintió pues tan arrobado por las palabras de Jesús que cuando dijo Jesús estas palabras, Pedro, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 22, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, sí, diciendo, Señor, no lo permita Dios que en ninguna manera te suceda esto. Se acabó. Si en Jerusalén te van a hacer todo eso, aquí estoy yo y todos los discípulos que no te vamos a dejar ir para allá. Eso es. Respuesta de Jesús. Respuesta de Jesús es una respuesta dura y fuerte. Le dice en el versículo 23 que Jesús se vuelve, enfrenta a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Pero no se llamaba Simón. Se llamaba Simón, pero estaba en este momento actuando como un agente de su principal enemigo, de Satanás, del tentador, para que se apartase de su misión. Qué fuerte es eso, Álvaro. Sí. Qué fuerte, porque en un momento, cuando nosotros recibimos los mayores halagos, eso puede ser también muy peligroso, porque en ese momento Satanás tiene muchas entradas, de manera que, efectivamente, como dices, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Cómo podemos nosotros pensar que estamos haciendo una cosa que es correcta y sin embargo estamos siguiendo los dictados, los consejos del enemigo, de Satanás? Y aquí vemos a Pedro, que sí, también le pasó lo mismo. Con esa lucha de verle al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios, como acaba de decir unos instantes antes, pero que aún así quiere que el Mesías cumpla los propios planes que tiene pensados Pedro y no él amoldarse a los planes que tiene Dios para él y para nosotros, ¿no? Es interesante el estudio de la Biblia, ¿eh? Sí, Te lanzo otra pregunta, Álvaro. Venga. Una de las situaciones más extraordinarias de Pedro con Jesús fue cuando anduvo por el mar bravío. Lo vemos en esta ocasión en Mateo 14, donde ahí estaban todos en el barco, sí, la barca que tenían, y de momento pues ven a Jesús andando por el agua. ¿Qué ocurrió? Ocurrió un episodio de los más conocidos, no sé si de los más entendidos, pero sí uno de los más conocidos, en el momento en que la confianza de los discípulos, y de Pedro en especial en este caso, se vuelve a mostrar con esa dualidad, esa doble confianza con reservas, podríamos decir, o ese dilema interno entre seguir al Mesías y mantener mi propia opinión, en el que ven en mitad de la tormenta a Jesús caminando sobre las aguas y en el versículo 27 de Mateo 14 Jesús les dice, ánimo, soy yo, no tengáis miedo, no va a pasar nada porque estoy yo aquí con vosotros. Y Pedro le responde diciendo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua. Eso es echarle, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estaba otra vez Pedro saliendo su propio ego y diciendo, bueno, yo confío en ti, pero esto de como se encuentra este mar bravío en mitad de la noche y tú apareces por aquí andando sobre las aguas, esto no es normal. Así que Pedro se lanzó y le dijo, bueno, si eres tú, mándame, que yo también vaya y ande sobre las aguas. ¿Y qué hizo Pedro? Eso es. Bueno, pues como el Señor le dijo, ven, él salió de la barca y comenzó a ir hacia él, avanzando, caminando milagrosamente sobre las aguas también, como estaba haciendo, estaba haciendo Cristo. Sí, fantástico, hasta que sucede algo en el camino, en ese corto trayecto entre Jesús y Pedro, empieza
a notar la fuerza del viento, dice la Escritura, en el versículo 29, que bajó Pedro de la barca, comenzó a andar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ay, amigo. Y ahí en medio de la noche, andando sobre las aguas y hundiéndote, Sí. ahí ocurre algo impresionante, ahí que lo tengo también subrayado porque es también parte para un buen sermón, donde aquí se produce la oración más corta que hay en la Biblia. Y la oración más corta que hay en la Biblia la da a conocer Pedro, que sale de dentro de su corazón diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuántas veces hemos dicho también esta frase? Señor, sálvame. Y ahí estaba Jesús, atento a esa oración de necesidad, esa oración que sale de dentro de Pedro diciendo: me muero, Señor, estoy acabado, sálvame. ¿Y qué hace Jesús? Pues Jesús, como creador y gobernador también de la naturaleza, se acerca y le tiende la mano y le recoge y le saca de las aguas. Esto sorprende porque hemos visto que Pedro había reconocido a Jesús como Señor de la naturaleza, que hasta los peces hemos visto cómo le obedecían, y aquí pierde la fe en el dominio de Cristo sobre la naturaleza. Y estando allí. Estando allí mismo, ahí delante. Entonces, necesita otra vez que Jesús vuelva, que Jesús lo podía haber incluso rescatado o levantado con su propia palabra, con su propio pensamiento, pero se acerca y físicamente se acerca hasta él, le recoge y le refuerza la idea de confianza en él con ese contacto que tienen en ese momento en las aguas. Y le tiende la mano, ¿verdad? Y le recoge. Pedro tenía que percatarse de cuánto necesitaba aprender a depender de Jesús. Eso es. Y nosotros también, Álvaro. Nosotros también. Nosotros necesitamos también aprender a depender de Él, porque siempre va a estar listo el Señor Jesús a tender la mano para sacarnos de cualquier situación en la que nos encontremos. Eso. Estos son detalles muy bonitos que tiene la palabra de Dios para que podamos meditar en ellos. Es interesante, Álvaro. Muy interesante lo que nos dice aquí. Eso es. Sobre todo cuando, aunque esté cerca de Cristo, pero el suelo se mueva bajo mis pies, tendré que decidir entre confiar en Dios o tomar otra decisión. ¿Qué decisión tomaré en esa ocasión? ¿De quién me fiaré? ¿De Jesús? ¿Me fiaré de mí mismo? En ese momento veremos nuestra realidad. Hay que estar preparados para esas circunstancias. Sí. Por eso, lo que verdaderamente queremos con estos estudios que estamos llevando a cabo es que aprendamos todos a confiar en la palabra, a pedirle al Espíritu que nos ayude a que vayamos a Jesús diariamente, porque ahí está Él siempre presto a ayudarte. Otra pregunta te lanzo. Sí. Álvaro, fue una situación muy terrible para Pedro, y fue cuando lo negó. Y no lo negó una vez, sino lo negó 3 veces. ¿A qué fue debido esto? Porque Pedro ya llevaba con Jesús 3 años. Sí. ¿Qué ocurrió para que esto le llegara a Pedro de esta manera tan impetuosa? Sí. Esto nos lo relata también el Evangelio de Lucas, sí, en el capítulo 22, en el que otra vez Pedro quiere estar junto a su Señor, confía en el Señor, pero vuelve a mantener esa desconfianza en la palabra, en los dichos que el Señor tiene para él. Le dice: me negarás antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces esta noche. Y él le dice: no, Señor, aunque los demás te negaren, yo seguiré junto a ti, yo no te negaré. Ahí está Pedro. Tú eres el Mesías, he estado 3 años contigo, me has demostrado que tu palabra es la verdad, que tu palabra es verdad, pero en este caso te equivocas en tus planes para mi vida, porque yo no te negaré. Lo interesante es que cuando le dice esto a Pedro, le dice: mira, en el capítulo 26 de Mateo,
en el capítulo 26 de Mateo, Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro es que no tiene otras palabras más que decirle, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Que no te negaré, que no lo voy a hacer. A veces nos ponemos tercos en algunas palabras que después la realidad es otra totalmente diferente. Eso es. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo fue las negaciones? Pues bueno, la Biblia nos cuenta, nos relata cómo fue. Pedro no quiso separarse del todo de Jesús, le fue siguiendo y bueno, pues se quedó a cierta distancia, y cuando le dijeron, este estaba con Jesús, él dijo, no, yo no estaba con él, porque sabía que probablemente iba a correr la misma suerte que iba a correr Jesús, ¿no? La primera negación. La primera negación. Luego insistía otra vez, le insistieron al cabo de una hora, se acercó otra mujer también y dijo, este estaba con Jesús. Con Jesús. Sí, estaba con Jesús. Y lo interesante es que cuando en esta segunda vez que lo negó, dice, tú eres de ellos, le dice, no, yo no lo soy. Primero, yo no le conozco, luego, yo no soy de ellos. Yo no soy de ellos. Yo no soy de ellos. Mateo marca lo siguiente, en el capítulo 26, 72, dice, pero él negó otra vez con juramento. Aquí ahora hay que jurar. Ya que no me cree, la primera vez no me han creído, pues ahora voy a jurar. Y sabemos que la palabra de Dios dice, no juréis por nada, ni por Jerusalén, ni por vuestra cabeza, ni por el templo, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No me hagáis esto de los juramentos, porque sabéis, mis queridos hermanos, jurar es poner a Dios por testigo de lo que dices o de lo que haces. Y poner el nombre de Dios en vano te está diciendo el tercer mandamiento que esto no lo hagas. Luego, dedícate a decir sí o no, porque todo lo que procede de más no procede del Señor, procede del diablo. No juréis. Solamente hay una ocasión donde sí que te permiten jurar, que es ante un juez. Ahí sí. Pero vanamente hablar por hablar, yo te juro por esto, yo te juro, el Señor nos dice, esto no lo hagáis. No me impliquéis a mí en vuestros juramentos, ni me prometáis. Dedicaos al sí o al no. Pues ahí teníamos a Pedro, no, y además te lo juro. Te lo juro. Eso es, porque el Señor bien sabe que nosotros mismos no nos conocemos internamente tan bien como Él nos conoce y que somos proclives en ocasiones a no cumplir nuestra palabra. Así que el hecho cuando una tercera vez más, una hora más tarde, otro hombre insiste en el versículo 59 de Lucas 22, estamos leyéndolo en los textos paralelos, dice, seguro que estaba con él, además es que es de Galilea. Y dice, hombre, que yo no sé de qué me hablas, olvídame, yo no tengo aquí nada que ver, yo pasaba por aquí, ¿no? Qué pena. Y en ese mismo instante es cuando está diciendo Pedro estas palabras, el gallo canta, y ahí algo se enciende de nuevo en la mente de Pedro, y verse de nuevo en esa situación fue terrible para él, darse cuenta que realmente seguía sin rendir su vida total y absolutamente a Cristo, ¿no? Es terrible. Con las desgraciadas también consecuencias que eso trae, ¿no? En esta tercera negación, Pedro añade otra cosa más. En la primera niega, en la segunda niega y jura, y en la tercera niega, jura y maldice. Dice, ahora voy a hablar como vosotros, para que veáis que yo no me parezco en nada a este que están ahí diciendo vosotros, que yo no lo conozco, te lo juro, y además voy ahora a maldecir. Y empezó a decir improperios, y empezó a decir palabrotas para parecerse a los demás. En esa ocasión canta el gallo, Jesús sale del pretorio y lo mira a los ojos a Pedro, y con esa mirada de amor menearía así la cabeza y le diría, ay, Pedro,
Y Pedro lo miró, salió corriendo de allí y lloró amargamente. Triste, ¿verdad? Triste. Sí. Es que esa experiencia tan traumática que marcó un antes y un después importante en la vida de Pedro, conoció realmente el poder del perdón en esa mirada de Cristo, la gracia, la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros en cualquiera de las circunstancias en las que nos encontremos en este momento de nuestra vida. Pues yo me uno a las palabras que dice Álvaro, porque efectivamente muchas veces también quizás vayamos por esos lugares donde tengamos que negar a Jesús o no decir que no se enteren que soy cristiano, porque si no, qué vergüenza, no lo hagáis. No vale la pena, porque Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Y se arrepintió y Jesús le dijo, venga Pedro, sigue hacia adelante. Pero que no pasemos nosotros por esa situación, sino que seamos cristianos sinceros, transparentes, y allá por donde vayamos, lo digamos, porque amamos a Jesús y queremos que Jesús esté con nosotros. Qué bonito. Cuando Pedro recibió ese perdón, recibió esa llamada de parte de Jesús diciendo, venga, venga Pedro, que eres un líder fenomenal y fantástico y no quiero perderte, adelante. Y le ayudó. Ahí vemos cómo, bueno, lo que has dicho, el que es cristiano, el que está con Jesús, no necesita esconder su identidad aunque esté en un entorno hostil. Jesús no lo hizo, se mantuvo firme, sufrió, pero triunfó. Pedro, en esta ocasión, no se mantuvo firme, fracasó y afortunadamente aprendió de su propio fracaso. Totalmente. Volvió a Cristo, aceptó su perdón, le confesó su pecado, su traición. Y una última pregunta, Álvaro. ¿Pedro se arrepiente? ¿Pedro ya es líder? ¿Pedro recibe el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Pedro predica y por la palabra que, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro está dándoles a todos los que habían allí? Entonces ve como hay 3.000 personas que se convierten en ese sermón famoso que dio Pedro allá en el templo, el día de Pentecostés. Sí. Mi pregunta es, ¿a partir de ahí ya Pedro nunca más cayó o sí? La Biblia nos dice que Pedro efectivamente no temía ser consecuente con sus ideas, con sus creencias, con las convicciones que había ido ganando a lo largo del tiempo. Él daba un paso al frente, lo dio en el momento de Pentecostés, al predicar ante los miles de personas que estaban en Jerusalén con ocasión de la visita. Y aunque tuviese consecuencias negativas, como leemos en el libro de los Hechos, al principio de pocos días después de Pentecostés, cómo estaban predicando en Jerusalén, y es arrestado por predicar de Jesús. Él no tiene miedo a eso y sigue predicando, y esto le granjea un cierto liderazgo entre los discípulos y en la iglesia primitiva, que era una de las columnas. Le hizo ser un gran líder, pero también vemos en alguna ocasión en la que no estuvo a la altura de lo que a él le hubiese gustado estar, como nos relata la carta a los Gálatas. Sí. Vamos a ver todo el capítulo. Sí, Gálatas capítulo 2. 2, eso es. Sí, hay un encuentro muy interesante aquí. Hay un encuentro porque Pedro estaba visitando la iglesia, estaba acompañado de Voy a leerlo en el capítulo 2, sí. Versículo 11 y 12, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque se había hecho digno de reprensión. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se separaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Eso es. En esta ocasión Pedro no actúa conforme a sus convicciones, sino que se deja, digamos, ceder o arrastrar, cede a la presión de los que llama la Biblia los fanáticos de la circuncisión, que proponían o que insistían en que los nuevos conversos, aunque no viniesen del judaísmo, debían también pasar por el rito de la circuncisión para ser aceptados dentro del cuerpo de Cristo. Ajá. También da la casualidad o la curiosidad de que este tema
ya había sido aclarado previamente en el Concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 15, del versículo 6 al 11, tenemos aquí este Concilio de Jerusalén donde se aclaran estas cosas, y es el propio Pedro quien al acabar el concilio lo comenta ante todos los cristianos diciendo que este tema ya está superado, que no es necesario imponer la circuncisión a los nuevos conversos, que la salvación es solo por la fe, ¿no? Entonces, en esta ocasión, él cede y arrastra en su cesión, digamos, a sus socios, a los que estaba trabajando, a Bernabé, que estaba trabajando Bernabé también ahí estaba con por él. allí. Hay Y que ver. en un primer momento era fiel y se dejó también arrastrar por el liderazgo de Pedro. Pablo, cuando llega y ve que lo que está haciendo no es correcto, que Pedro públicamente no se está juntando con los que no son de origen judío, porque Terrible. no se habían circuncidado. Terrible, Álvaro, como podemos pasar por situaciones a veces que creyendo que ya lo tenemos todo a nuestro alcance, en un momento dado, Satanás hace que podamos caer y delante de Jesús. Eso es. Y delante de aquellas personas que también nos ven como líderes, nos ven como gente dentro de lo que es la Iglesia, que debiéramos ser ejemplo. Pues Pedro, con todo aquello que tenía, llegó también a ver a través de sus ojos pues cosas que no debía. Sí. Así que nosotros también debemos de tener en cuenta estas cosas, mis queridos amigos. Y para ello hay que estar constantemente teniendo una comunión con el Señor, para que no caigamos, para estar siempre en el camino que Dios nos ha marcado. Hay un versículo que habla Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, donde nos dice lo siguiente: entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí tenemos que aquellos que permanecerán fieles al Señor tienen que tener estas dos características: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Porque es que si no, vamos a tener que andar como Pedro, unas veces muy cerquita de Jesús, y cuando nos separábamos de Jesús, vuelta otra vez a caer. Eso es. Es triste. Es triste. Aún así, es de resaltar el carácter y la altura, la nobleza espiritual de Pedro en esta ocasión también, cuando es reprendido en público, pero él comprende su error, no trata de justificarse ni de excusarse, sino que lo acepta de buen grado y como un hecho para seguir creciendo y estar más cerca del Señor. ¿Cómo nosotros somos de fieles al Evangelio? ¿Cómo respondo cuando otros me muestran que tengo algo para mejorar? Sea líder de iglesia, sea cualquier posición que tenga en la iglesia, en cualquier situación en la que esté. Aunque seas un miembro de iglesia, recién llegado, recién bautizado. Eso es. Todos tenemos la capacidad o la necesidad de seguir aprendiendo, seguir estando cada vez más cerca, más firme y responder de manera calmada, serena, dócil, para poder ser un líder en su iglesia, para poder apacentar las ovejas. Hemos de ser también dóciles a la reprensión, como lo fue Pedro y como lo fue Jesús y como lo fue Moisés. Pues muy bien, mis queridos amigos telespectadores, hemos dado un repaso breve a lo que era el personaje de Pedro, pero esto nos ayuda a entender que de la misma manera que Pedro estaba siempre delante de todos y Pedro abogaba por Jesús y lo defendía, había momentos en que Pedro también se mantenía como una persona que no era muy fiel, obediente y confiada delante del Señor. Pero así somos tú y soy yo. De manera que el Señor lo que quiere es que diariamente vayamos a Él, pidamos el Espíritu Santo para estar siempre firmes. Pues muchísimas gracias, Álvaro, y también a vosotros. Os deseo que tengáis
un feliz día en compañía de vuestra familia y de los vuestros. Que el Señor os bendiga.